Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Hay una pregunta que siempre nos formulamos. ¿Hay vida más allá de nuestro planeta? Hoy reflexionaremos sobre este tema porque a nivel internacional y mundial siempre se tratan estos temas y no ha sido la excepción por todas las informaciones que se develan cada día en diferentes lugares del planeta. Hoy nos va a acompañar el ingeniero Andrés Romero para reflexionar sobre este interesante tema. Nuestro oxígeno. Marian, bienvenida. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Y es que hoy el ingeniero Andrés Romero, investigador y autodidacta acerca de todo este tema de vida extraterrestre, pues también nos va a contar un poco sobre su experiencia y también acerca de todas las investigaciones que él ha realizado y cómo comenzó ese interés en este campo de estudio. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para Marian y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Hace poco tuvo lugar en el Congreso de Estados Unidos una audiencia pública sobre ovnis, con el consiguiente revuelo en los medios de comunicación internacionales. ¿Será verdad que el Servicio Secreto estadounidense se ocupa desde hace décadas de objetos voladores no identificados, recopila objetos caídos del cielo e incluso ha archivado material biológico extraterrestre? Y hoy estaremos profundizando y hablando sobre estos interesantes temas con un experto que nos acompaña el día de hoy. Él es Andrés Romero, es ingeniero IT, con una mente muy curiosa, es amante de la naturaleza y de los misterios del universo. Durante más de 7 años se ha dedicado a investigar de manera autodidacta acerca de los ovnis y la vida extraterrestre. Entonces le damos una cordial bienvenida al ingeniero Andrés Romero, un cordial saludo y bienvenido a Nuestro Oxígeno. Juliet, muchas gracias. Nuevamente estoy encantado de poder compartir esta información con la humanidad y muchas gracias por su invitación. Ingeniero Andrés, ¿cuál es el objetivo de que estos seres se acerquen a la humanidad? Hay múltiples objetivos. El principal de ellos es poder dar a conocer a la humanidad que evidentemente no estamos solos en el universo, que de acuerdo, y si nos remontamos a la paradoja de Fermi, en la cual este científico se hacía la pregunta, si hay tantos planetas en el universo, si hay tantos millones de galaxias en el universo, y la probabilidad es tan, pero tan alta de que exista vida en el universo, ¿por qué no tenemos evidencias? ¿Por qué no se ha mostrado públicamente algo que nos dé evidencias de estos seres? Entonces, esa pregunta es desde la cual se empieza a desatar todos estos cuestionamientos que probablemente la humanidad pueda tener. Pero si nos remontamos a la respuesta de por qué pasa esto, tenemos que remontarnos al tipo de educación que estamos recibiendo. Y bueno, este tipo de educación básicamente, si ustedes se dan cuenta, se ha mantenido igual durante el paso de los años, es decir, no se ha modernizado, no ha buscado profundizar en el ser, sino simplemente en un conocimiento que es necesario aprender de memoria y que en este momento casi que es vacío y no aporta nada a la humanidad. Entonces, miramos qué nos enseñan en la escuela, qué nos enseñan en la elementary, o dependiendo en cada país donde estemos, y es básicamente un vago sistema solar. De ahí probablemente no sale. Entonces, cuando nos damos cuenta de que solamente nos están enseñando un sistema solar, pues nuestra mente queda limitada a que eso es lo único que existe. Y nos olvidamos de los cúmulos de galaxias, del grupo local, de todos estos cúmulos de estrellas a los cuales pertenecemos, de las enormes distancias que hay en el universo y del lugar tan diminuto que ocupamos en el universo. Y cuando ya empezamos a profundizar en esto, nos damos cuenta que en esta vastedad de espacio es evidente que exista vida. Pero para poder determinar si realmente hay vida, no nos basta con simplemente tomar un pequeño vaso de agua en el mar, analizar este vaso de agua y si no encontramos un pez, si no encontramos un organismo vivo allí, decir que no hay vida. Esto es básicamente lo que se ha venido haciendo. El universo es inmenso, infinito,
y solamente hemos tomado un pequeño vaso de agua, lo hemos analizado y hemos dicho, no hay vida. Y le informamos a la humanidad, no hay vida en el universo y no tenemos prueba de ello. Sabiendo que la vida polula en el universo. La vida en el universo es la norma, no la excepción. Y hay diferentes niveles de vida en el universo, tanto más evolutivos, igual de evolutivos o menor evolución que el de nosotros. Ingeniero, hablemos ahora un poquito de cuál puede ser esa evidencia más sólida en cuanto a documentación y todo para todas las personas que nos escuchan y compartirles y que esto respalde la existencia, digamos, de los ovnis y de la vida extraterrestre. ¿Cuáles evidencias usted nos puede compartir aquí en este programa hoy? Claro que sí, mira, una parte y una pregunta muy importante. Creo que ya es suficiente de especulaciones, de los avistamientos y de estos temas que se ha vuelto de pronto una desinformación a nivel mediático. Creo que tenemos que profundizar más hacia algo que nos dé unas evidencias un poco más cercanas a lo que realmente es la realidad de estos fenómenos. Y los podemos empezar a abordar desde la curiosidad, empezando a pensar de una manera completamente diferente. El primer paso, debemos comprender la magnitud del universo, ¿de acuerdo? Esto sencillamente nos lo han demostrado los científicos, lo diminutos que somos en el universo, el diminuto espacio, y que en verdad sería un desperdicio totalmente de espacio haber creado este universo tan gigante, un universo infinito para que solamente unos seres en un grado menor de evolución lo habiten. Ese es el primer paso. El segundo paso es entender que muy probablemente estos seres ya han venido en la antigüedad de la Tierra y no solamente en este momento. Y esto lo podemos evidenciar primero con las grandes estructuras megalíticas y con el conocimiento ancestral que tenían estas culturas. Es evidente el conocimiento tan avanzado que tenían los mayas, los aztecas, los incas, de un conocimiento astronómico y de la naturaleza sin precedentes, algo que no podemos explicar cómo llegó a ellos ese conocimiento tan avanzado. Todas sus estructuras estaban perfectamente alineadas y en armonía tanto con la naturaleza como con el cosmos. Y esto no es casual, esto es causal. Este conocimiento fue heredado, este conocimiento fue recibido de alguna manera por estas tribus indígenas. Esta es una de las primeras evidencias que podemos recibir, cómo lograron construir estas estructuras tan enormes de una manera tan precisa, tan sincronizadas, alineadas tan perfectamente con el universo y con la Tierra, siguiendo las leyes naturales, en perfecta armonía con la naturaleza, cosa que ya no se ve. Otra de las evidencias que podemos encontrar es incluso en la Biblia. Y yo sé que acá me voy a introducir en un tema algo controversial, pero quiero que ustedes mismos no me crean nada de lo que yo digo, simplemente profundicen en ello, hagan sus propias investigaciones y ábranse a un abanico de posibilidades. Empecemos a pensar de una manera diferente, porque la única forma de aprender cosas diferentes es haciendo cosas diferentes y leyendo cosas diferentes y escuchando a personas diferentes. Dentro de la Biblia se habla de los visitantes, de los ángeles que vinieron y se unieron a las hijas del hombre. Si fueron ángeles, normalmente los ángeles los consideramos como unos seres etéreos, como unas entidades que no son físicas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede unir un ángel a un ser humano? ¿Cómo pueden procrear otro ser solamente sin haber habido una unión física? Tuvo que haber habido una unión física, es necesario que haya unión física entre unos seres para poder procrear a otro, de alguna forma. Entonces, cuando se narra de que los visitantes que vinieron a la tierra se unieron a las hijas del hombre y crearon gigantes, los gigantes de antaño, que son conocidos como los Nefilim, y que ya sabemos de estos gigantes porque David se enfrentó incluso a uno de ellos, a un gigante, y es evidentemente notar que estos seres tuvieron que ser físicos. En la antigüedad y en los tiempos recientes nos hemos dado cuenta de que todo lo que consideramos seres superiores a nosotros los consideramos dioses. Entonces, lastimosamente, esta palabra ha sido tergiversada con el paso del tiempo, ha sido de alguna forma mal usada con el paso del tiempo, porque incluso cuando llegaron los españoles a conquistar América, los indígenas los consideraron como dioses por la tecnología que tenían y por las armas que tenían y en los barcos que llegaron. En la antigüedad también se nombra seres que llegaron en grandes barcos de fuego, se nombra de los vigilantes, de todo eso. Entonces, si nos remontamos a esto de la Biblia,
Si nos remontamos a las evidencias arqueológicas, nos podemos empezar a dar cuenta y a preguntarnos quiénes eran estos visitantes, cómo lograron unirse a las hijas del hombre, cómo lograron procrear gigantes, ¿de acuerdo? Ahora, si vamos a la parte final de la Biblia, en esta parte del Apocalipsis, que en mi parte personal me encanta por la cantidad de contenido intrigante y enigmático que tiene ahí, que me obliga a investigar más, encuentro algo que dice los ángeles de las 7 estrellas. Y estos ángeles de las 7 estrellas, decía incluso que uno de estos ángeles que fueron vistos tenía 7 estrellas en su diestra, en su pecho. ¿Qué lugar en el universo conocido tiene 7 estrellas? Y si nos remontamos a la astronomía, sabremos que son las Pléyades, la constelación de las Pléyades. Entonces es muy probable que cuando se hablaba de ángeles, de visitantes, de observadores en la Biblia y en otros libros sagrados, estemos hablando y refiriéndonos a estos seres, a seres que vinieron del espacio pero de manera física y que tuvieron contacto. Moisés, cuando recibió las tablillas, incluso dice que se sumergió, que se introdujo en una nube durante 40 días y 40 noches. ¿Cómo es posible que uno pueda meterse dentro de una nube? Esta no es la única evidencia. Ezequiel, Enoc y múltiples relatos en la Biblia hablan de encuentros con seres angelicales que los dejaré entre comillas, porque son las palabras que encontramos en el pasado para poder referirnos a estos tipos de seres. Nuestro planeta Tierra es un planeta en el vecindario planetario maravilloso. Debería llamarse planeta agua. Desde las naves que han salido más allá de nuestra atmósfera terrestre, pues a través de las ventanas los astronautas han tomado imágenes que han enviado y han traído a la Tierra para compartir. Y vemos esta esfera azul, vemos este planeta tan maravilloso que a veces no somos conscientes de esta riqueza natural que nos ha permitido el Creador. Pero mire usted la cantidad de seres silvestres de diferentes tamaños, formas, que cumplen una misión maravillosa para mantener la red de la vida. Y reflexionando un poco sobre lo que es, digamos, las imágenes que hay en nuestro vecindario planetario cercano, el planeta Venus, se dice que con temperaturas de más de 360 grados centígrados, incluso algunos momentos hasta 400 grados centígrados, y el planeta Marte, donde están el rover y está el dron, que constantemente están ejerciendo vuelos en la atmósfera de Marte, pues vemos imágenes desoladoras, pero no son los únicos planetas. También nos ha servido de reflexión para pensar si nosotros seguimos afectando este planeta con la contaminación, con todo lo que se está causando, incendios forestales, etcétera. El cambio climático, las temperaturas se puedan elevar hasta llegar a las temperaturas de Venus, o si, como están analizando en el planeta Marte, habían océanos, habían ríos, hoy solo hay roca, hay cadáveres de lagunas. ¿Qué pasó con el agua? ¿Qué pasó con el agua en Marte? Yo creo que hay muchas preguntas que nos formulamos con lo que estamos viendo ahora a través de las agencias espaciales, la europea, la china, la japonesa, la NASA, pero al mismo tiempo también en esos libros de piedra de los egipcios, de los mayas, de los aztecas, que quedaron plasmados pues muchas figuras, muchos dibujos que hoy nos entregan reflexiones. Ingeniero, pues hay mucho para reflexionar sobre este tema. Claro que sí, Carlos, evidentemente, incluso no solamente los temas ancestrales y arqueológicos, sino recientes declaraciones de diferentes personas, miembros del gobierno, miembros científicos, ingenieros, exoficiales, han hablado de estos temas. Entonces, estos temas últimamente han estado muy recientemente en boca del mundo, pero si ustedes me permiten, yo les puedo hablar de muchos más casos en los cuales otros científicos, otros políticos y otros personajes reconocidos han hablado de estos fenómenos que probablemente no han sido conocidos por la mayoría de personas. Y me encantaría empezar con ustedes hablándoles acerca de Charles Grosh, que actualmente realizó una declaración el 26 de julio del 2003. Él es un ex oficial de inteligencia del Servicio de los Estados Unidos, trabajó durante 14 años y durante una audiencia llevada a cabo en los Estados Unidos, en el Capitolio,
afirmó bajo juramento que en el curso de sus funciones oficiales hay un programa de varias décadas de recuperación e ingeniería inversa de accidentes de fenómenos aéreos no identificados y que se le ha hecho ingeniería inversa a estos objetos. Y no solamente eso, dentro de un programa adicional, una entrevista adicional, él declaró que de estos objetos que se habían recuperado, objetos voladores no identificados, entre comillas, porque si ya lo recuperaron, evidentemente ya saben qué es, también se habían recuperado seres no terrestres. Esto sucedió este año y está actualmente, es muy reciente, 26 de julio del 2023. Pero esta no es la primera vez que esto pasa. Antes había sucedido algo muy similar. En 2014 salió un video en YouTube de un científico, ingeniero aeroespacial que había trabajado en la zona conocida también como S4 o Área 51, llamado Boy Bushman. Y él informó, justo ese video se publicó poco tiempo después de su muerte, de acuerdo a su deseo, donde probablemente él se sentía con una necesidad de difundir información referente a este tema, compartirla con la humanidad y evidentemente publicó imágenes y videos afirmando que él había trabajado con este tipo de entidades, que de alguna forma trabajó con este tipo de objetos que realmente eran naves no humanas y seres no humanos y que los investigó. En el 2010, Julian Assange, perseguido por compartir la verdad, por compartir múltiple información referente a temas de relevancia para la humanidad, un periodista, hacker y activista con un gran coeficiente intelectual, afirmó que dentro de los documentos secretos que había publicado, conocidos como cables, como se le llaman, habían algunos referentes a seres no terrestres. Toda esta información se sigue compartiendo. Otro de los casos fue en el 2005. Paul Hellyer, exministro de Defensa de Canadá, que sigue compartiendo información de estos temas, diciendo que por lo menos estamos siendo visitados por 4 razas extraterrestres y que estos seres son benévolos y vienen en un plan de ayuda a la humanidad. Algo muy similar como cuando tu hermano está en peligro utilizando una herramienta o algún objeto cortopunzante que le pueda hacer daño, sencillamente el hermano mayor se acerca para evitar que se haga daño. En 1980, el físico y científico Bob Lazar también había afirmado que estaba realizando ingeniería inversa a naves de tipo extraterrestre en la misma zona conocida como S4 o Área 51. Sin embargo, toda su información fue burlada. De alguna forma siempre se trata de burlar esta información cuando se trata de revelar algo de conocimiento para la humanidad. Siempre se tergiversa la información. En algún momento buscan cualquier evidencia que pueda ayudar a que esta información sea descartada, desclasificada y que se pierda importancia hacia lo que estas personas dicen. Pero realmente estas personas han puesto incluso en riesgo sus propias vidas para revelarle la verdad a la humanidad. Y lo mínimo que podemos hacer nosotros es compartirla y darle la importancia y el verdadero valor que requiere esta información. Nuestro oxígeno, la vida en nuestra medida, Por estos días es noticia mundial, como lo ha sido en otros momentos, las afirmaciones del exoficial de inteligencia de los Estados Unidos. Ingeniero, reflexionemos sobre ello. Él se llama David Charles Grosh y es un ex oficial de inteligencia que trabajó para el gobierno de los Estados Unidos durante más de 14 años. Este hombre fue líder de fenómenos anómalos no identificados, que es un sector, digámoslo así, de área de inteligencia que investiga estos fenómenos, y él informó que en el curso de sus funciones había un programa de varias décadas de recuperación e ingeniería inversa de accidentes de fenómenos aéreos no identificados, y que esos accidentes se habían recuperado muchos de estos objetos voladores, e incluso en otra entrevista se atrevió a afirmar que no solamente se habían recuperado objetos, sino que evidentemente también seres que tripulaban estos objetos y no eran humanos. Y esta afirmación se hizo bajo juramento en el Capitolio de la Casa Blanca. Entonces no estamos hablando aquí de ninguna pseudociencia que está especulando sobre algo. Esto evidentemente es un fenómeno 100% real. Y acá lo que tenemos que ver es que se han utilizado varios términos para describir estos objetos. Objeto volador no identificado, OVNI, que es la forma como lo conocemos. En Norteamérica se conoce como UFO, que es lo mismo, o UAP, que es básicamente fenómeno aéreo no identificado. Pero sin importar el nombre, estamos siempre hablando de lo mismo. Objetos que vuelan en el aire y no sabemos qué es. Pero mira que esta no es la primera afirmación que se hace.
Ya se habían hecho afirmaciones anteriores, como por lo menos fue el caso de Boy Bushman en el 2014, que era un científico ingeniero aeroespacial que elaboró en el área conocida como S4 o Área 51, y antes de su muerte él grabó un video para que fuera publicado. Evidentemente ellos tienen unos acuerdos de confidencialidad que no pueden romper, y él grabó este video en el cual mostró incluso unas imágenes de estos seres, unas fotografías que él tuvo la oportunidad de capturar en esta área porque fue científico y realizó labores de ingeniería en esta zona. Y él reveló esta información en YouTube, y este video fue publicado y difundido Boy Bushman para que lo puedan investigar. En el 2010, Julian Assange, que es mundialmente conocido, es una persona que ha sido perseguida, es un periodista, hacker y activista, que ha sido un difusor de la verdad, realmente ha puesto en juego su vida como la gran mayoría de personas que voy a nombrar, por nombrar estos temas, ¿sí? Por difundir la verdad, pero estos para mí son héroes que necesitan ser compartida su historia. Y Julian Assange, dentro de los cables, como se menciona, de Wikileaks, difundió que también había documentos referente a seres no terrestres. En el 2005 estuvo Paul Hellyer, exministro de Defensa de Canadá, que afirmó que estamos siendo visitados como mínimo por 4 razas extraterrestres y que estos seres son benévolos y vienen en plan de ayuda. 1980, Bob Lazar es un físico y científico que afirmó que ha sido contactado para realizar ingeniería inversa, es decir, que ha sido contactado y contratado por estos seres de la Área 51 S4, de las mismas fuerzas militares, y que en esta zona se han hecho labores de ingeniería inversa de objetos voladores no identificados. Nuevamente él ya lo había confirmado en 1980, la misma afirmación de David Grush. Y no solo eso, en 1979, Phil Schneider, que fue un geólogo e ingeniero que trabajó para el gobierno de Estados Unidos, afirmó incluso que estos seres podrían llegar a estar trabajando en bases internas, en proyectos conjuntos. Creo que todo esto no es nuevo, esto realmente simplemente es una actualización de toda esta información, pero el problema con esto no es la falta de evidencias, sino el exceso de paradigmas que tenemos, la falta de creencia en estas noticias que son tan reales. Y entiendo perfectamente que hay mucha tergiversación de la información, pero tenemos que empezar a hacer filtros y a darnos cuenta que hay información que es 100% verídica y que la podemos constatar por nosotros mismos. Solamente necesitamos profundizar más en ella. Ingeniero, pues usted también ha trabajado en investigaciones que tienen que ver con esa posibilidad de seres energéticos y fenómenos paranormales. ¿Podría, por favor, explicar en qué consisten estos conceptos? Claro que sí, mira, dentro del gran abanico de posibilidades que hay dentro de la vida, que la vida es la norma y no la excepción, no solamente puede existir la posibilidad de seres extraterrestres o de otros tipos de vida inteligente fuera del universo, sino afuera y dentro de la Tierra, la posibilidad de otros tipos de vida. Y este tipo de vida podría deberse a seres energéticos. ¿Por qué? Demostrémoslo científicamente. El oído humano tiene una capacidad normalmente de percibir entre los 20 a 20.000 Hz. Esta es la capacidad limitada que tiene nuestro oído. Pero eso no significa que más allá de los 20.000 Hz no podamos percibir y menos de los 20 Hz no podamos percibir. Es decir, eso que está fuera de ese rango es audible para otros seres, para otros animales. Los animales pueden oír sonidos de muy alta frecuencia que nuestro oído no tiene la capacidad de percibir. De igual forma sucede con nuestros ojos. Nuestros ojos tienen una capacidad de rangos de frecuencias que pueden ver dentro del espectro electromagnético. Incluso este mensaje que le llega a la gente está en un rango de frecuencia que no es visible para el ojo humano, pero sin embargo ustedes reciben la información. Este rango de frecuencia existe y ustedes no lo pueden ver. Sencillamente es porque nuestros ojos solamente perciben algo que se llama espectro de luz visible. Y dentro de ese diminuto espectro, que probablemente signifique un 5 a un 10% del espectro total, es lo que vemos. Entonces, si probablemente mediante nuestro ego humano, que es comprensible, digamos, si no lo veo, no lo creo, es básicamente un poco de soberbia, ¿de acuerdo? Porque la verdad lo que vemos es mínimo. Entonces, fuera de estos rangos de espectro de luz visible, hay seres que habitan. Hay seres, hay energías, hay entidades, hay espectros. Y todo esto no lo podemos ver. Pero el hecho de que no lo podamos ver
oler, escuchar, sentir, no significa que no existan, ¿de acuerdo? Simplemente están en un espectro de luz que está fuera de nuestro alcance. Ingeniero, pues ustedes, hablando de estos temas, se enfrentan a muchísimos desafíos, pero también a muchísimas críticas. Cuéntenos un poquito cuáles son algunos de los principales desafíos o críticas que ustedes han enfrentado en cuanto a la investigación de este tema de ovnis y de vida extraterrestre. Bueno, eso es muy común. Mira, este tema es complicado, mucho más enfocado con el tema de las evidencias físicas. ¿Por qué? Porque lastimosamente a medida que avanza la tecnología, a medida que avanzan los desarrollos tecnológicos, se hace cada vez más complicado poder determinar si una evidencia fotográfica o en video es real o no. Tú sabes que la inteligencia artificial hoy en día nos permite, pues mediante sus complejos algoritmos de procesamiento, crear imágenes demasiado reales. Incluso ya hemos visto que la inteligencia artificial tiene la capacidad de tomar un rostro de cualquier persona, una fotografía en internet, y utilizar la misma voz de esa persona simplemente con un muestreo de su voz. Se puede hacer un muestreo, técnicamente se llama muestreo iniquis, y básicamente se toma una porción de esa voz y la inteligencia artificial tiene la capacidad de crear una conversación completa solamente con una pequeña porción. Y esta voz se la puede poner a cualquier rostro que pueda moverse mediante inteligencia artificial. Básicamente, yo puedo poner un video en internet con el rostro de una persona y la voz de esa persona como si ella fuera la que estuviera hablando. Entonces, esta es una de las pequeñas posibilidades que tiene la inteligencia artificial. Tiene cosas buenas como también cosas negativas, que no sería adecuado exponernos a una tecnología tan alta sin una ética tras de ello. Entonces, estos desarrollos científicos generan una controversia porque podrían generar imágenes falsas, videos falsos, documentales o cualquier tipo de evidencia que sea falsa. Y esto lastimosamente afecta esta investigación, afecta este proceso porque la gente empieza a creer y a, de alguna forma, desviar la atención hacia esto, viéndolo como algo ficticio, como algo gracioso, como algo sin interés, como algo probablemente de burla hacia esta temática. Entonces, también la inteligencia artificial nos permite procesar imágenes que son borrosas o videos mal grabados y optimizar esas imágenes. Entonces, como yo les digo, el problema no está en la herramienta como tal, sino qué uso le doy. El martillo sirve para crear una casa, para martillar y poner puntillas, pero también lo pueden utilizar para hacerle daño a una persona. Entonces, no está el problema en la herramienta, sino en la conciencia que la utiliza. Ingeniero Andrés, ¿cuáles son las áreas de investigación más emocionantes o prometedoras en el campo de ovnis y vida extraterrestre en los próximos años? ¿Y cómo cree usted que esta investigación podría influir en nuestra comprensión del cosmos y nuestra posición en él? Mira, evidentemente a medida que avanza el tiempo, el interés va en aumento. Yo quiero dejarles acá unas, digámoslo así, evidencias, porque probablemente muchos de ustedes en este audio se preguntarán si tenemos algún tipo de evidencias que nos puedan ayudar a entender que esto es real y cómo ha venido progresando con el tiempo. Mira, la primera evidencia que yo les puedo dejar para que ustedes puedan seguir profundizando en ella, ¿de acuerdo? No es una verdad absoluta lo que quiero implantar, sino una semilla de curiosidad que germine en ustedes más adelante y permita que puedan encontrar e investigar y profundizar sobre esta temática, ¿de acuerdo? En mi concepto, una de las semillas que me ayudó a germinar este concepto fue el contacto que tuvo Sixto Paz en 1974. Este contacto básicamente fue una comunicación telepática, teniendo en cuenta que él ya venía realizando durante bastante tiempo meditaciones y yoga y mantralizaciones. Y todo esto pues básicamente era porque él comprendía que en el universo pues había mucho ruido, ¿sí? Habían muchas frecuencias y que podían ser audibles y podrían ser recibidas si la mente estaba completamente en calma. Entonces mediante este proceso de relajamiento, de meditaciones, él pudo recibir un mensaje que se conoce como un mensaje telepático y una psicografía. ¿Y qué es una psicografía? Básicamente es que cuando la mente está muy relajada, puede llegar a entrar en estados mentales muy sutiles y estos estados sutiles permiten de alguna forma tener la capacidad de recibir otro rango de frecuencias. Y cuando recibimos ese rango de frecuencias, él las anota de manera automática. Eso pues, se le conoce como psicografía.
Entonces es esa escritura automática y en esa escritura automática él recibió un mensaje que decía algo así como, bienvenidos a este contacto, les habla Oxal y me voy a estar contactando con ustedes. Luego se recibieron otros mensajes que lo convocaron para tener una evidencia física en el desierto de Chilca, en Perú, y allí fue donde tuvo evidentemente un contacto físico, ¿de acuerdo? De este contacto físico fue testigo el entonces periodista JJ Benítez y él plasmó esta historia en uno de sus libros. Evidentemente fue a partir de allí donde quedó completamente convencido de que este fenómeno era real. Otro de las evidencias que puedo nombrar es el mensaje de Arecibo. Esto sucedió también en el año de 1974 en Puerto Rico, donde Carl Sagan y Frank Drake, que son conocidos astrónomos mundiales, tenían un programa de astronomía, enviaron un mensaje a un cúmulo de estrellas desde ese radiotelescopio y este mensaje estaba codificado en código binario. Básicamente tenía la información de nuestro ADN, del lugar y la posición que ocupamos en el sistema solar y en nuestra galaxia. Tenía información de la cantidad de seres humanos y una descripción básica de nuestra morfología, todo esto en código binario. Esto entre otra información. Este mensaje fue enviado y se esperaba respuesta de él probablemente en unos cuantos miles de años por las distancias tan enormes que hay en el universo. Sin embargo, se recibió respuesta en el año 2001. Y ustedes me van a preguntar, ¿cómo es posible que se haya recibido respuesta de un mensaje extraterrestre y no lo conozcamos? Sí, así de desinformados estamos. Resulta que en el 2001 se recibió respuesta cerca del radiotelescopio de Chimbledon, en Inglaterra. Y esto fue plasmado mediante un crop circle. Ya les voy a explicar qué son los crop circle porque esa es la cuarta evidencia, ¿de acuerdo? Pero básicamente son unos mensajes que se están dejando en los campos de cultivo de cereal, de maíz, y son unas figuras geométricas muy interesantes. Y dentro de estas figuras geométricas se plasmó un mensaje casi idéntico al que se había enviado. Este mensaje, un mensaje gigante plasmado en un campo de cultivo, y decía básicamente información sobre ellos, sobre el lugar que ocupaban en el universo, su cadena de ADN, que era muy diferente a la de nosotros, y toda esta información era una respuesta básicamente al mensaje que se había enviado. Esto nunca se difundió, nunca se compartió con el mundo, pero como les digo, prefiero sembrar en ustedes una semilla de curiosidad para que profundicen en ello. La siguiente evidencia, como les decía, son los crop circle, que ahora sí los voy a explicar de una manera más específica, más detallada. Y estos son básicamente unas figuras geométricas que se están creando en los campos de cultivo de cereal y tienen una geometría perfecta, ¿sí? Básicamente es un lenguaje geométrico fractal, sigue una geometría sagrada. ¿Por qué se le llama geometría sagrada? Porque se ha descubierto que es la geometría que sigue todo cuanto existe en el universo, desde las plantas en el rango microscópico hasta el universo en el rango macroscópico. Entonces, es un lenguaje matemático, fractal, geométrico, perfecto. Y ustedes solamente escriban en internet, crop circles, imágenes, y van a ver la gran cantidad de imágenes que van a encontrar. Por favor, vean y traten de buscar contenido lo más adecuado posible, porque van a encontrar probablemente publicidad que diga Adidas en un crop circle, pues es evidentemente que eso no es un mensaje que no es de la Tierra, es obviamente terrestre. Entonces, pues mediante este tema se ha intentado tergiversar la información. Un grupo de veteranos en Inglaterra, en Estados Unidos, surgieron diciendo que ellos hacían estos círculos con unas tablas. Y esto fue lo que se difundió en los medios para tratar de desviar la atención sobre estos mensajes que están siendo recibidos. Pero realmente estos mensajes son reales, tienen mensajes muy profundos que han sido interpretados por ciertas personas con conocimientos en esto. Muchos vienen en código binario, en un lenguaje matemático, en un lenguaje astronómico, que solamente puede ser y a veces interpretado por cierta cantidad de personas, ¿de acuerdo? Entonces son algunas de las evidencias que les puedo dar, las que ustedes pueden profundizar. Y otra era el caso que nombraba Carlos. Eso fue uno de los tantos casos de naves que han caído, que han colisionado en la Tierra. Y fue el caso de Roswell de Nuevo México el 7 de julio de 1947. Básicamente personas, testigos, indicaron que un objeto volador había caído en la zona de Roswell, Nuevo México, y que de este se habían recuperado tanto la nave como los tripulantes de esto, y este no fue el único. Sucedió también el Roswell que se le conoce en Rusia, otro caso en Italia, muy relacionado con el
Papa Pío XII, que lo pueden seguir investigando. Y al parecer estos seres tuvieron contacto con el Papa Pío XII de alguna forma. Entonces esto lo pueden investigar y profundizar, ¿de acuerdo? Solamente quiero dejar esto como algunas de las evidencias que ustedes pueden encontrar. Ingeniero Andrés, cuando hablamos de vida extraterrestre, usted está hablando de seres muy inteligentes, muy avanzados. Hay una frase que se menciona con mucha regularidad y es: si somos los seres humanos la especie más inteligente del planeta, ¿cómo es que la estamos destruyendo? Y muchas personas se atreven a decir que si hay vida inteligente en otros planetas, en otras galaxias, pues no van a querer que el ser humano habite ese planeta porque también lo van a querer destruir. Reflexionemos sobre esto. Primero que todo, ni somos los únicos en el universo, ni somos los más inteligentes. Estamos en un rango intermedio de evolución. Hay especies tanto mucho más avanzadas que nosotros, en igual plano de evolución, y menos avanzadas que nosotros. Hay probablemente civilizaciones que están en la época de piedra y otras extremadamente avanzadas, eones de años, mucho más avanzadas tecnológicamente que nosotros y espiritualmente que nosotros. Es de entender que normalmente cuando se avanza en el plano evolutivo también se debería avanzar en el plano de conciencia. Y la gran mayoría de estas especies están tan avanzadas evolutivamente y en el plano de conciencia y espiritual que si quisieran venir a hacernos daño ya lo hubieran hecho hace años, hace eones, entonces lo hubieran podido hacer. Sin embargo, no ha sucedido. La posibilidad de vida es realmente grande. La diversidad de vida que hay acá en la Tierra nos demuestra que si esa diversidad de vida que hay aquí en la Tierra también podría existir fuera del planeta. Básicamente es eso. Ingeniero, esto que usted nos ha estado comentando pues es muy interesante. ¿Tiene algún consejo para las personas que deseen involucrarse en la investigación de ovnis y de vida extraterrestre? Claro que sí, por supuesto que sí. Mira, yo he venido difundiendo esta temática ya hace unos años. Tengo una comunidad aproximadamente de 50,000 seguidores en Instagram. Y pues les puedo compartir mis redes sociales porque pues no solamente está esta comunidad, sino estoy elaborando un curso muy completo que ya completa más de 8 horas de contenido donde profundizo en esta temática, ¿de acuerdo? Entonces, si lo desean, me pueden encontrar en Instagram, en TikTok y en YouTube como @UFO_al-piso o _al-piso internacional. Muchas gracias a nuestro invitado, el ingeniero Andrés Romero, quien nos ha reflexionado hoy sobre este importante tema. Ingeniero, muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted. Claro que sí, es un gusto estar con ustedes y esperamos tener nuevas oportunidades de dialogar. El universo en permanente expansión esconde unos 100,000 millones de galaxias, cada una de las cuales alberga un número similar de estrellas sobre las que, como mínimo, se sabe que orbita un planeta. Por lo tanto, sería un desperdicio que no hubiera vida más allá de nuestro planeta. Nuestro oxígeno. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.